vamos a hablar sobre la Ley de Sociedades Financieras Privadas. Esta ley surgió a la vida jurídica por el decreto ley número 208, promulgada durante el gobierno de facto del coronel Enrique Peralta Azurdia. Tiene un total de 20 artículos y entró en vigencia el 12 de mayo de 1964. ¿Qué son las sociedades financieras? Este tipo de sociedades actúan como intermediarios financieros especializados en operaciones de banco de inversión. Promueven la creación de empresas productivas mediante la captación y canalización de recursos internos y externos de mediano y largo plazo. Los invierten en estas empresas, ya sean en forma directa, adquiriendo acciones o participaciones, o en forma indirecta, otorgándoles créditos para su organización, ampliación, desarrollo, modificación, transformación o fusión, siempre que promuevan el desarrollo y la diversificación de la producción en nuestro país o en los países centroamericanos. El artículo 1 también define qué son las sociedades financieras privadas. Dice que son instituciones bancarias que actúan como intermediarios financieros especializados en operaciones de banco de inversión. Promueven la creación de empresas productivas mediante la captación y canalización de recursos internos y externos de mediano y largo plazo. Estas instituciones son autorizadas conforme a esta ley y solo las autorizadas podrán operar como sociedades financieras. Estas deben utilizar en su denominación, en su nombre comercial o en la descripción de sus negocios la palabra financiera u otras denominaciones derivadas de dicho término que califiquen sus actividades en esa índole. Las instituciones a las que nos acabamos de referir no podrán otorgar créditos ni de otro modo financiar a empresas domiciliadas fuera de los países que forman la Comunidad Económica Centroamericana. Vamos a conocer también el marco legal que da vida a esta ley. El marco legal lo podemos ubicar en nuestro artículo 119, literal K, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Son obligaciones fundamentales del Estado proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión. También el artículo 132 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala nos habla que es potestad exclusiva del Estado emitir y regular la moneda, así como formular y realizar las políticas que tiendan a crear, mantener y generar condiciones cambiarias crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional. Las actividades monetarias, bancarias y financieras estarán organizadas bajo el sistema de banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación de dinero y a la deuda pública. Dirigirá este sistema la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, que es la entidad autónoma, que es una entidad autónoma con patrimonio propio que se regirá por su ley orgánica y la de la ley monetaria. También en este momento conoceremos cuál es el objeto de la ley que estamos estudiando en este momento, el 208. Este lo podemos encontrar o está contenido en el primer considerando del mismo. Se dice que fue creada con el objeto de permitir la creación de entidades financieras a efecto de proveer a los empresarios de los recursos necesarios para la fundación de nuevas empresas o la ampliación de las ya existentes. De igual forma, vamos a hablar sobre las funciones de las sociedades financieras privadas. La principal función de ellas es fungir como una institución de crédito, captando fondos a mediano y largo plazo, para así proveer recursos al público que serán utilizados, como lo decíamos anteriormente, para crear nuevas empresas o ampliar las ya existentes. Todo esto con el fin de promover el desarrollo para nuestro país y los países centroamericanos.
y la diversificación de la producción de los mismos. De igual forma, el artículo número 3 del decreto 208 nos habla de la forma de constitución, de constituir las sociedades financieras. Para que éstas puedan constituirse, deben llenar los requisitos prescritos en la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Y para su autorización deberán seguirse los procedimientos de dicha ley para crear nuevos bancos, etc. Si hubiese alguna duda sobre la naturaleza de la institución financiera, será la Superintendencia de Bancos quien podrá realizar la inspección o investigaciones que considere convenientes y exigir con tal objeto la prestación de libros o documentos de la persona o entidad que se trate. Las sociedades financieras estarán sujetas a la jurisdicción de la Junta Monetaria y a la vigilancia y de igual forma inspección de la Superintendencia de Bancos, quedando afectas a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Ahora vamos a ver a grandes rasgos cómo sería la forma de constituir este tipo de sociedades según la Superintendencia de Bancos. Pues, lógicamente hay que llenar una solicitud. Esto está contemplado en la Ley de Bancos en su artículo número 8. Esta solicitud se hará, como les decía anteriormente, ante la CIB. Luego de esto, la CIB realizará las investigaciones pertinentes y determinará si se realizaron o se cumplieron con los requisitos estipulados en la misma ley. La CIB realizará un dictamen que puede o no ser favorable, pero será la Junta Monetaria quien otorgue o deniegue la solicitud de constitución. Recordemos que es la autoridad superior. Si la resolución realizada por la Junta Monetaria fue otorgada o positiva para la sociedad, se emitirá una resolución de autorización. Esta resolución se presentará junto con el testimonio de la escritura constitutiva de la sociedad ante el registro mercantil para su inscripción definitiva. El registro mercantil pues procederá a realizar la inscripción de la misma y luego de esto, o sea, 6 meses después de que la Junta Monetaria haya notificado la autorización de la sociedad, de la apertura de la sociedad, iniciarán las operaciones de dicha sociedad. Entonces, pues también, ahora que ya conocemos cómo se constituye este tipo de sociedades, también podemos hablar sobre qué operaciones están permitidas para ellos. Podemos hablar que entre algunas de las operaciones permitidas están las de llevar a cabo la organización, modificación, ampliación, transformación y fusión de empresas. De igual modo podrán suscribir, adquirir, mantener en cartera y negociar acciones o participaciones en cualquiera de las empresas que hemos mencionado anteriormente. También podrá emitir por cuenta propia títulos y valores que tengan por objeto captar recursos del público para financiar las operaciones activas contempladas por la misma ley. Colocar obligaciones emitidas por terceros y prestar su garantía para el pago de capital e intereses. Actuar como fiduciario, actuar como agente y representante común de obligaciones, comprar, mantener en cartera, vender y en general operar los valores públicos y privados de la Comunidad Económica Centroamericana. Otorgar créditos a mediano y largo plazo. Otorgar préstamos con garantía de documentos que provengan de operaciones de ventas a largo plazo de bienes muebles. Realizar operaciones de factoraje y operaciones de descuento, como descontar o como descontador o como factor o como vendedor cedente
para realizar operaciones también de leasing. Otorgar créditos para realizar estudios iniciales y básicos de proyectos o inversión de carácter productivo se efectúe dentro del territorio nacional. Otorgar aceptaciones y endosar y avalar títulos de crédito. Obtener, previa autorización de la Junta Monetaria, concesiones para el aprovechamiento de recursos naturales, con el objeto de transferirlas a las empresas que para el efecto las promuevan. También podrá financiar investigaciones científicas que contribuyan al desarrollo de nuevas actividades productivas y, en su caso, obtener las patentes respectivas. Y por último, realizar las demás operaciones financieras comprendidas dentro de la naturaleza y funciones que se señalan en el artículo 1 de la presente ley. Luego de esto, también podemos hablar sobre el capital de estas sociedades. La Junta Monetaria es la institución que se encargará de determinar cuál es el capital con el que deben de contar estas sociedades para poder iniciar operaciones en nuestro país. Esto lo realizarán según resoluciones de la Junta Monetaria que se efectúan año tras año, o se actualizan también durante periodos más cortos. Las operaciones prohibidas. ¿Cuáles serán esas operaciones que estas sociedades no pueden realizar? Pues número 1, no podrán otorgar créditos con vencimiento menor de 3 años, de un vencimiento menor de 3 años, porque recordemos que son a mediano y largo plazo las inversiones o los créditos. Número 2, conceder fianzas y avales fuera de las disposiciones reglamentarias emitidas por la Junta Monetaria. Número 3, adquirir en propiedad más del 25% del capital pagado de las empresas. 4, adquirir inmuebles. 5, explotar por su cuenta minas metalúrgicas, plantas metalúrgicas, establecimientos mercantiles o industriales o fincas. Y tampoco, 6, tampoco podrá comercializar por cuenta propia cualquier mercancía. ¿Cómo captan sus recursos este tipo de sociedades? Realizan la captación de recursos por medio de inversiones del público, que invierte en títulos de valores, tales como bonos, obligaciones, pagarés financieros, donde se busca un mejor rendimiento de su inversión con el mínimo de riesgo. ¿Cómo es su financiamiento? Las financieras solo pueden ceder financiamiento a mediano y largo plazo, como lo hemos estado mencionando anteriormente. Esto quiere decir que solamente pueden dar préstamos a plazos mayores de 3 años. Por lo general, este tipo de préstamos se orientan hacia proyectos que se relacionan con industrias, comercio, agricultura, ganadería, turismo. Estos porque requieren de una inversión fija, algo que va a estar ahí siempre. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta el momento, podemos determinar cuál es la diferencia entre un banco y una financiera. La diferencia radica en que un banco da financiamiento, pero del dinero que capta del público. Además de los cuentavientes, los cuentavientes pueden recoger sus recursos o su dinero en cualquier momento. En el caso de una financiera no es así, ya que da financiamiento de su propio dinero si recibe dinero del público, pero lo hacen con el objeto de invertirlo, de lo cual las personas están enteradas y estas no pueden sacar su dinero dentro del tiempo que se estipuló. O sea, si es un plazo de mayor de 3 años, en esos 3 años o 3 o 4 años, estas personas están conscientes y enteradas que no pueden sacar su dinero, porque ese dinero se está invirtiendo. Eso es todo por mi exposición. Muchísimas gracias por su atención.